En esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en esta segunda sesión sobre la oración del Señor, y específicamente el Padre Nuestro, decíamos que tiene una estructura propia. Es importante repetir una y otra vez para que vaya quedando en nuestra memoria cuál es esta estructura que tiene el Padre Nuestro. Decíamos que el Padre Nuestro se conforma de una invocación y de 7 peticiones. Estas 7 peticiones, las 3 primeras tienen que ver con nuestra relación con Dios y las 4 siguientes tienen que ver con nuestras necesidades humanas fundamentales. Concluíamos que la petición, la primera petición del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que la encontrábamos en el Catecismo de los números 2807 al 2815. ¿Qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Y la respuesta que dábamos es que significa ponerlo a Dios, ponerlo por encima de todo. La segunda petición de la que hablábamos, venga a nosotros tu reino, la encontramos en los números del Catecismo de la Iglesia Católica 2816 al 2821. Y concluíamos que cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido y que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ya ha comenzado aquí en la tierra con la venida de Jesús. Usamos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28. El reino de Dios ha llegado a vosotros. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2822 al 2827 explica y nos dice en conclusión que esa voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, el Catecismo lo desarrolla en los números 2828 al 2837. ¿Qué significa que Dios nos dé el pan de cada día? Hablábamos de los 3 panes. Que Dios nos dé el pan de la cultura, que Dios nos dé el pan físico y que Dios nos dé el pan espiritual. El pan de la psiquis, el pan de la cultura, el pan físico para nuestro cuerpo y el pan espiritual, que es la Eucaristía. Hoy, en esta quinta petición del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Catecismo nos propone desarrollar esta petición de los números 2838 al 2845. Voy a centrarme en esta mañana en el primer número. Catecismo número 2828 dice: con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados. Pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de la Iglesia.
Con esto el catecismo pues nos va a ir centrando nuestro diálogo de esta mañana. Recordemos, 2828. Para poder recibir el perdón de Dios, para poder tener la capacidad de acoger el perdón de Dios, pues uno tiene que haber perdonado, uno tiene que haber purificado, se tiene que haber purificado del odio y del rencor. Esta es una de las primeras cosas importantísimas que necesitamos tener presentes. Pues mientras en nosotros, mientras en nuestra vida, mientras en nuestro corazón exista el odio y el rencor, pues no tenemos capacidad de acoger el perdón de Dios. Necesitamos ensanchar el corazón, necesitamos dilatar nuestro corazón para poder prepararnos a este perdón. No es que Dios no lo quiera dar, sino que yo no tengo la capacidad de acogerlo. Este perdón Dios siempre lo tiene preparado, siempre lo tiene dispuesto para mí. El problema es que yo no estoy preparado para recibirlo. Necesito preparar mi corazón para recibir este perdón de Dios. Porque el perdón es gratuidad. El perdón es misericordia. Y si yo no tengo, si tú no tienes la apertura, pues no lo podemos acoger. No lo podemos acoger. Pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a sacar de nuestra mente y de nuestro corazón los rencores, las enemistades. Pedirle nos enseñe a purificar nuestra memoria para poder perdonar a los demás, para poder perdonar a quien me ha fallado, a quien me ha hecho daño, para poder amar al otro, ¿no? Así como Él me trata a mí. Como Dios me amó, yo quiero amar así. Dentro del Padre Nuestro, ¿no? Esta es una petición estrella. Es decir, de todas las que hemos estudiado, que hemos orado, de las peticiones en el Padre Nuestro, esta en específico es la petición estrella. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es una petición que nos pone deberes. Nos pone deberes. Si lo pido, pero al mismo tiempo me recuerdo que Dios me lo pide a mí. Yo le pido a Dios que me perdone mis ofensas hacia Él, pero al mismo tiempo Dios me está pidiendo que yo perdone las ofensas de mi hermano también. Es decir, en cierta manera nos sentimos como un poco como dioses, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Yo pido perdón a Dios y Dios me pone en su misma posición. Hey, tú también perdona a ese que te está pidiendo el perdón. Esto es lo más específico del cristianismo, lo que hace el cristianismo un poco particular. Es decir, es el sello, la firma de Jesucristo. Porque mientras en otros momentos hemos experimentado que ojo por ojo, diente por diente, si me lo haces, te lo hago, ¿no? Si me das, te doy, si no me das, no te doy. Todo este juego de como si fuera un juego de ping-pong, ¿no? Va y viene. En esta manera cristiana de ver el mundo no es así. Este perdón, este poner la otra mejilla, este saber callar en los momentos de dificultad, este saber dejar pasar. Todo esto es la firma del cristianismo. Es lo que nos hace particulares y completamente diferentes a los demás. El Señor añade esta condición necesaria para Él perdonarme a mí, que yo perdone al otro. Él añade esta condición necesaria. Y es ineludible, ¿no? Que es tan fuerte que a la vez es un mandato, ¿no? Es un mandato. Tú también perdona. Pedir perdón de nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que sepamos que es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con aquellos que me han hecho alguna ofensa. Prácticamente
Esto lo que nos está diciendo, queridos amigos, es que debo perdonar a los demás, a todos los que me han ofendido, para poder recibir de Dios perdón por lo que yo le he ofendido a Él. No es que Dios me diga, si tú no perdonas, yo me pienso vengar y no te voy a perdonar a ti. No, no es que sea una venganza de Dios, sino que es una imposibilidad. ¿No? Una imposibilidad. Es que solamente uno puede recibir la gratuidad del perdón entendiendo la misericordia. Y para recibir yo la misericordia del perdón, debo también yo practicar esa misericordia. Para que Dios me pueda dar y yo pueda entender y recibir en plenitud esta misericordia de Dios, yo también estoy llamado a ser un hombre, a ser una mujer misericordioso. En resumen, si yo no soy misericordioso con los demás, ¿no? Me imposibilito para recibir la misericordia de Dios. Me imposibilito. No es que Dios no me la quiera dar, sino que yo me imposibilito a recibirla. De ahí viene esta petición: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que cuando decimos misericordia, Señor, es un término que supone decir hijo de y padre de. Hijo de y padre de. Soy hijo de misericordia. Y al ser hijo de misericordia, inmediatamente yo también paso a ser padre de misericordia de los demás. Dios me perdona y yo perdono. Y así todos, actuando de esa misma manera. No se puede ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Esta experiencia la tenemos que ver y la tenemos que contemplar y la tenemos que recordar en todo momento. No puedo ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Y tampoco se puede ser padre de misericordia con los demás sin haber sido hijo de misericordia con Dios. Sin haber tenido esta experiencia del encuentro y del perdón de Dios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 8. Gratis lo habéis recibido. Tú habéis recibido de Dios el perdón gratis. No hemos tenido que hacer gran cosa más que pedirlo. Pedimos perdón, Dios nos da perdón. Ahora, si mi hermano viene a pedirme perdón, no se lo puedo negar. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, todo. Yo soy responsable de mis faltas, yo soy responsable de mis pecados, pero también tengo algo de corresponsabilidad en los pecados de los demás. De mi falta de santidad tiene mucho que ver que los demás no reciban el testimonio que deben recibir. De la manera como me comporto, de la manera como hablo, de la manera como juzgo. Esa falta de santidad en mi vida, esa falta de delicadeza en mi vida, tiene mucho que ver con ese testimonio que los demás necesitan recibir y que por mi comportamiento no reciben. Al principio nuestra responsabilidad en frente de Dios es personal, pero existe una dimensión comunitaria de la cual yo no me puedo eximir. No soy una isla, no vivo solo en el universo, vivo alrededor de otros seres humanos que comparten y viven conmigo. Y ellos necesitan ver ese testimonio de mi parte. Es por esto que, como lo hemos dicho varias veces durante nuestras clases, el Padre Nuestro formula las 7 peticiones en primera persona del plural, es decir, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no solamente al que me ofendió, a este que sí me cae bien, es mi amigo, pero me ofendió un día, lo perdono. No. Perdonar a los que nos ofenden, a todos. Es una escuela de perdón a la que Jesucristo nos está invitando, a lo que el Padre Nuestro nos está impulsando. Incluso en esta petición perdonamos, ¿sí? Perdonamos y le decimos a Dios, perdónanos, en vez de decirle, perdóname.
Dice que cuando lo oramos, estamos pidiendo perdón no solo por nosotros, sino por todos. Perdona nuestras ofensas. Yo pido perdón por la ofensa que mi hermano también ha hecho. Yo pido perdón. San Juan en su primera carta nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos. Fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos. Lo encontramos en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Vuelvo y la repito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos. Aquí sale pues una pregunta muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Cómo perdonar a quien no me ha pedido perdón? ¿Cómo perdonar a quien no me ha pedido perdón? Esta pregunta está en el corazón pues de muchos. Yo, ni siquiera se ha atrevido a decirme, discúlpame, ¿cómo lo perdono? El primer motivo para perdonar, pues es por mí mismo. Yo voy a perdonar, primero que todo, por mí mismo. Porque cuando uno tiene rencor, se hace daño. Y uno mismo se autodestruye. Y yo no quiero autodestruirme. Por eso voy a perdonar. En primera instancia, no me quiero autodestruir. Y a mí me gustaría que mi perdón estuviera unido al mismo tiempo, pues, al arrepentimiento del otro. Eso es lo que todos quisiéramos. Quiero verte arrepentido, muchas veces escucho esa expresión. Quiero verte de rodillas, ¿sí? Expresiones así muy, muy coloquiales que encontramos, ¿no? Yo quiero verte arrepentido para darte mi perdón. Eso sería lo ideal. La otra persona, cuando se acerque a pedirme perdón, realmente esté arrepentida, sería lo ideal. Pero si el otro no se arrepiente, yo no pienso estar guardando este rencor hasta que él se arrepienta. Yo no puedo quedarme 40 años esperando que una persona se arrepienta y me pida perdón, y yo voy a estar en mi corazón resguardando un odio, un daño, un dolor, un recuerdo, una memoria que no me ayuda a ser mejor, que no me ayuda a perfeccionarme, que no me ayuda a mi vida de santidad, simplemente porque esta persona no quiere arrepentirse. No lo voy a hacer así, porque ese rencor me autodestruye. Así que yo voy a perdonar, independientemente de si la otra persona me lo pide o no. Yo quiero perdonar, en primer lugar, porque quiero amar. ¿Sí? Yo no quiero morir, porque quiero amar. No quiero que ese pecado de mi prójimo, ese pecado de mi hermano, yo no quiero que ese pecado me esté impidiendo a mí caminar hacia la santidad. Yo no me voy a permitir en ningún momento de mi vida que el pecado de mi hermano me destruya. No lo voy a permitir. El catecismo, en el número 2842, nos dice, es como si en el único, es como no es el único en la enseñanza de Jesús. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis vosotros también los unos a los otros. Juan 13:34. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Tiene uno que hacer el esfuerzo de meterse en esa vida divina,
meterse en ese momento, en ese paso del Señor por nuestra vida, para poder ser como Él, ¿no? Para poder ser como Él. ¿Y cómo era Él? Pues Él era misericordioso, ¿no? Misericordioso. En su misericordia me perdona. En su misericordia me hace nacer de nuevo. Dios, eso es lo que me está pidiendo. Se trata entonces, queridos amigos, de una participación vital, una participación de todo nuestro ser, de todo nuestro actuar, y que nace del fondo de nuestro corazón. ¿En dónde? Pues en esa intención y en ese querer de mi voluntad de ser una persona cada vez más santa, de ser una persona pues cada vez más parecida a Jesús. Y esto se logra solo en el Espíritu, solo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese Espíritu es nuestra vida, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 25. El Espíritu que es nuestra vida, ¿no? Él puede hacer de nosotros brotar los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Y cuando uno experimenta en su vida los sentimientos de Cristo Jesús, pues la pregunta más lógica es cuáles eran los sentimientos de Jesús. Es decir, que había en los ojos de Jesús, que había en la boca de Jesús, que había en el corazón de Jesús, que había en sus manos, que había en sus pies, ¿no? Y ahí podemos poco a poco ir haciendo en nuestra vida una estructura de lo que era la persona de Jesús y decirnos, yo quiero ser como Él, yo quiero pensar como Jesús, yo quiero mirar como miraban sus ojos, yo quiero hablar con las palabras que salían de su boca. Eso es lo que yo quiero, compartir en mi vida los mismos sentimientos de Jesús. Ama a tu enemigo, ponle la otra mejilla, ¿no? Si alguien te va a robar, dale, ¿no? No te pelees, no te luches, no te pongas en conflicto. Así la unidad del perdón se hace posible, ¿no? Perdonándonos mutuamente, como, volvemos a la misma palabra, como nos perdonó Dios en Cristo, y nos perdonó absolutamente todo.